Gloria a Dios, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Dice la palabra del Señor desde el versículo 1 al 8, hermanos, de la siguiente manera. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Sí, hermanos? Bien, vamos a orar brevemente, hermanos. Pidamos la dirección del Señor en este mensaje. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Tú te has revelado al ser humano a través de tu palabra, y tú deseas, Señor, que te conozcamos a través de las Escrituras. Padre, te pedimos que seas tú guiando este tiempo y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga las palabras precisas que necesitamos escuchar. Ayúdanos, Señor, a comprender tu plan y a entender, Señor, que tú has resucitado al Cristo, que tú, Señor, lo pusiste, Señor, en dolor, en quebranto, fue sepultado, pero al tercer día lo resucitaste con el poder de tu Espíritu. Padre, permite que esta gran verdad, permite, Señor, que la prueba más grande, Señor, de tu amor y tu aprobación por su obra, nos haga a nosotros, Señor, personas, Señor, que se acercan a ti para vivir vidas, Señor, vidas nuevas, vidas levantadas por el poder de tu Espíritu, vidas diferentes, y que en todo, Señor, podamos dar gloria a tu nombre. Señor, que en el nombre de Jesús mis hermanos y yo podamos ser edificados en esta hora con tu hermosa palabra. Llénanos de tu presencia e instrúyenos, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el poder de la resurrección. El punto más alto de lo que la gente celebra como la Semana Santa es ese: que Jesús tuvo una vida, lo crucificaron, lo sepultaron y resucitó. Y miren, esto viene, hermanos, del Evangelio. El Evangelio, hermanos, ¿qué es? Precisamente que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. ¿Dónde está esto, hermanos? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Acompáñenme, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Yo le voy a ir anotando aquí algunas de las citas, hermanos, para que podamos ir viendo, hermanos, la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Bien. Bien. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Aquí le voy a anotar el tema, mis hermanos: el poder de la resurrección. Amén.
el poder de la resurrección. Leímos el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Y ahora le pido, amados hermanos, que vayamos a 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Quién ya lo tiene, hermanos? Amén. Bien. Entonces, amén. Leamos lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, le dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hermanos. ¿Sí? Este podemos decir que es un resumen del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, pero todo esto es conforme a las Escrituras, hermanos. El poder de la resurrección, hermanos, es lo que, digamos, corona, hermanos, la obra de Cristo. Es el punto más alto, hermanos, en la obra de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesús, como bien dice aquí este texto, murió por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús, hermanos, al venir, hermanos, a este mundo, vino y murió por nosotros, hermanos, en dos obras, hermanos, en dos cosas que hizo el Señor. Miren, una, lo voy a poner aquí de este lado mejor, es una muerte sustitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Él murió en tu lugar, que Él murió en mi lugar. Él murió sustituyéndonos, hermanos, ¿sí? Para que tú y yo no pagáramos por nuestro pecado con nuestra propia vida. Jesús entregó su vida y murió en nuestro lugar. Pero también, hermanos, nuestro Señor murió para quitar, hermanos, para quitar el enojo de Dios sobre nosotros, para quitar la ira de Dios sobre nuestras vidas. Él murió en una muerte expiatoria, una muerte, hermanos, que paga la ofensa que nuestro pecado provocó, una muerte que trajo el perdón de nuestros pecados, hermanos. Entonces vea eso, hermanos, Jesús murió por ti y por mí, quitando el pecado, quitando la ira de Dios. El Señor trae para nuestras vidas el perdón de los pecados, hermanos. Y, hermanos, ¿dónde sabemos que la ofrenda de su cuerpo, que la ofrenda de su sangre fue aceptada por Dios? En la resurrección, hermanos. Cuando Jesús resucita, significa, hermanos, que esa ofrenda que Él presentó de su cuerpo y de su sangre fue aceptada. Y al resucitar, hermanos, entonces podemos dar por cierto que nuestro Dios aprobó que muriera en nuestro lugar. Podemos dar por cierto que Él pagó por nuestro pecado. Cuando Jesús resucita, es la muestra más clara, hermanos, de que entonces estamos libres. De que entonces, hermanos, la obra que Él hizo está completa. Ya se acabó nuestra deuda, ya se acabó la condenación, ya se acabó la esclavitud al pecado, porque Jesús, al ofrecerse y ser aceptada esta ofrenda por el Padre, hermanos, tú y yo somos completamente libres. Tú y yo, hermanos, estamos puestos más allá de lo que nuestras propias fuerzas, nuestra obra, nuestro propio interés pudiera llegar a hacer. Verdaderamente la resurrección, hermanos, trae para nosotros el perdón de los pecados. Miren, acompáñenme, hermanos. Aquí lo voy a poner así. Perdón de pecados.
Acompáñenme, hermanos, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 24, hermanos. Y vamos a leer desde el versículo 44. Lucas 24, del 44 al 49. ¿Puede darme un amén cuando lo tenga, por favor? Lucas 24, 44 al 49. Dice la palabra así. Aquí está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Él ya ha resucitado y se presenta con ellos. Aunque ellos no lo habían visto y aunque tenían miedo por las cosas que habían acontecido. Y están reunidos en un lugar escondido. Hermanos, Jesús se presenta y les dice lo siguiente, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Jesús se aparece con sus discípulos y les dice lo que Pablo ya nos explicaba aquí en 1 Corintios. Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Jesús en medio de sus discípulos les dice: yo estas palabras ya se las había hablado. Se tenía que cumplir, era necesario que esto pasara. Todo lo que se dice de mí, ¿en dónde? En las Escrituras, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Y entonces ahí Jesús le abre el entendimiento a sus discípulos para que pudieran comprender las Escrituras. Para que yendo a las Escrituras vieran, hermanos, que cada una de esas cosas que Jesús hizo ya estaba escrita, ya había sido profetizada y Él la cumplió, hermano. Les dice en el versículo 46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús ya se presentó ahí vivo, hermanos. Ya resucitó. ¿Pero qué sigue? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La obra de Jesús, hermanos, lo que ya se había dicho de Él, esa muerte sustitutiva, esa muerte expiatoria que trae perdón de pecados, es, hermanos, el resultado de que Él ha resucitado. Porque Jesús ha resucitado, entonces, hermanos, la obra que Él hizo en la cruz, hermanos, verdaderamente ya quitó la condenación. Verdaderamente ya acabó con el pecado, ya venció a Satanás, ya venció a las tinieblas, ya venció a la propia muerte, hermanos. La obra que Jesús hace en la cruz, hermanos, cuando clavado en la cruz grita: consumado es, Juan 19:30, hermanos, significa que ya todo está pagado. Cuando Jesús se levanta de entre los muertos, conforme a las Escrituras, trae para nosotros el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué le quiero decir, amada iglesia? Que el poder de la resurrección trae para ti y para mí perdón de pecado. Que el poder de la resurrección te da libertad. Que el poder de la resurrección, hermanos, te trae una vida nueva.
Que el poder de la resurrección, hermano, te pone en la relación correcta con Dios, porque ya no le debes nada. Jesús ya pagó por ti. El poder de la resurrección, hermanos, no es una celebración religiosa. El poder de la resurrección, hermanos, no es algo, una fiesta, una representación que se hace cada año. No. El poder de la resurrección, hermanos, es la esperanza de que nosotros, hermanos, cuando confiamos en lo que Jesús hizo aquí, en la cruz del Calvario, nosotros no solamente tenemos perdón, libertad y una nueva vida, tenemos una vida eterna, hermanos. Una vida en la presencia de Dios que comienza aquí en la tierra, pero continúa, hermanos, por la eternidad. Dios, hermanos, a través de su palabra, nos indica que una vez que Cristo ha resucitado, hermanos, a ti y a mí, hermanos, se nos ha sido dada esa vida de santidad, esa vida de integridad, esa vida de agrado a Dios, de obediencia a Dios que Él vivió. Hay un intercambio precioso, hermano, en la cruz del Calvario. Jesús tomó nuestros pecados, los cargó sobre sí, pagó por ellos, pero a ti y a mí Él nos dejó esa vida. Y esa vida, hermanos, es con la que tú y yo somos aprobados delante de Dios. Lo voy a poner acá, hermanos. Somos justificados, es decir, aprobados delante de Dios. Ese es el poder de la resurrección, hermanos. Tú y yo estamos aprobados delante de Dios. Por favor, acompáñenme a Romanos 5:1, hermanos. Romanos 5, versículo 1. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él nos traiga gracia para comprender el poder de la resurrección, hermanos. Miren, ¿qué dice Romanos 5:1? Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 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 Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Se refiere a que somos aprobados por Dios. Pero, ¿cómo es que somos justificados? Por la fe. ¿La fe en qué? ¿O en quién más bien? La fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz, somos aprobados delante de Dios. Y porque Él resucitó, hermanos, porque verdaderamente murió en nuestro lugar y murió para cubrir nuestro pecado, tú y yo estamos en paz con Dios, porque ya no somos enemigos de Dios. Tú y yo ya no estamos en ira, ya no estamos en condenación, ya no estamos, hermanos, sin esperanza. Ahora, hermanos, somos aprobados delante de Dios porque Jesús cumplió, hermanos, porque Él resucitó. Tú y yo podemos estar seguros de que hay paz entre Dios y nosotros. Acompáñenme a otra cita más, hermanos. Vaya por favor a la primera carta de Timoteo, hermanos. Capítulo 2, versículos del 4 al 6. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Aquí se lo pongo también. El apóstol Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo y le dice en el versículo 4 que está hablando acerca de Dios. Amén. Vamos a dar tiempito para que todos lo puedan tener y lo puedan leer.
Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, hermanos, versículos del 4 al 6. Amén. Vean lo que dice la palabra, mis hermanos. Está hablando Pablo a Timoteo y le dice acerca de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos. ¿Qué más quiere el Señor? Que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí ve eso, hermanos? El corazón de Dios, que es un corazón perdonador, un corazón lleno de misericordia, un corazón, hermanos, de salvación. Nos dice aquí el apóstol Pablo a través de esta carta, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora sí, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Separados de Dios por nuestro pecado, estábamos como enemigos de Dios. Pero viene Cristo, hermanos, el cual es nuestro mediador entre nosotros y Dios. Y por la obra que Él hizo, hermanos, por esa cruz, hermanos, donde ofrendó su vida, y por esa resurrección, tú y yo ahora estamos en paz con Dios. Lo que veíamos en Romanos 5. Estamos en paz porque Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Él, al resucitar, hermanos, hace posible esta obra, que estemos en paz para con Dios. Él se dio por todos nosotros el rescate, hermanos. Los tres oficios de Cristo, hermanos, hablan de cómo Él hizo esa mediación. Como profeta, como sacerdote y como rey. Y lo hemos hablado aquí, hermanos, en diversas ocasiones. Como profeta, hermanos, nos dio la palabra que nos reconcilia con Dios, abriendo un camino, hermanos, de vuelta a Dios. Como sacerdote, hermanos, Él siendo la ofrenda y el sacerdote se presentó para este sacrificio, hermanos. Y como rey venció a nuestros enemigos. Es la forma en que Jesús hace esa mediación entre Dios y nosotros y nos pone en paz con Dios, hermanos. Y que Jesús haya resucitado es la muestra clara de que esto se cumplió. Es la muestra clara, hermanos, de que nosotros podemos estar seguros que verdaderamente tenemos perdón de pecados y estamos aprobados delante de Dios y tenemos paz con Él, y que, hermanos, ahora somos sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. Acompáñenme, hermanos, o alguien, por favor, lea lo que dice, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 11 al versículo 13. Juan 1, se lo voy a poner acá. Juan 1, del 11 al 13. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Amén. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Amén. Vean lo que dice. Dios ya había destinado que Cristo viniese, hermanos. Que su ungido viniera a cumplir esta mediación, que viniera a hacer esta obra. Ellos no le recibieron, hermanos, pero los que le recibieron, hermanos, los que lo tienen, hermanos, como su Señor y Cristo, los que, hermanos, creyeron en su nombre, todos ellos son hijos de Dios. No son hijos por voluntad humana, son hijos por lo que Dios hizo, hermanos.
Cuando tú y yo creemos que Jesús es el Cristo, cuando tú y yo creemos que Él es nuestro Salvador, cuando creemos que Él es nuestro Señor, hermanos, Dios permite que seamos sus hijos. Esto no lo obra nadie más que Dios. Dios te pone fe en el corazón para que tú digas, acepto esta verdad. Reconozco que Jesús es el Cristo. Reconozco que Él es mi Salvador y lo necesito. Reconozco que Él es el Señor de mi vida y me rindo a Él. Cuando Dios permite esto en tu corazón, entonces eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Tú te has entregado a Él y lo tienes por tu Salvador. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. ¿Se entiende la palabra? Amén. Hermanos, por favor, acompáñenme. Vamos a ir terminando, hermanos. Sé que ha pasado el tiempo. Quisiera ser breve también. Y quisiera, hermanos, que usted viera lo que dice la carta a los hebreos, el texto a los hebreos, hermanos, en el capítulo 10. Hebreos 10, versículo 10. Y vamos a leer hasta el 17, hermanos. Aquí son varias referencias al Antiguo Testamento, hermanos. Déjense lo anoto por acá. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Hebreos, capítulo 10, del 10 al 17. ¿Sí lo ven, hermanos? Dice así la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué hace la ofrenda de Jesucristo por nosotros? Nos santifica, hermanos. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí? Dios, cuando instituyó el sistema de sacrificios, puso a sacerdotes para que estuvieran, hermanos, llevando estos sacrificios, poniéndolos delante de Dios como una maqueta, un anuncio de lo que Cristo vendría a hacer. Pero lo que esos sacerdotes hacían con esos sacrificios, esa sangre de esos animales, no podía quitar el pecado, hermanos. Por eso se hacían constantemente, por eso se hacían diariamente, por eso se hacían en la mañana y en la tarde y en todas las fechas especiales. Porque esos sacrificios, hermanos, eran solamente una representación de la obra de Cristo. Pero la sangre de esos animales no quitaba el pecado. Y se repetían los sacrificios. Vean lo que dice el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Es decir, la obra de Cristo es la que verdaderamente quita el pecado, la que nos santifica, hermanos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, aquí hace otra referencia al profeta Jeremías, dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con el pueblo, hermanos? Poner en nuestro corazón, poner en nuestra mente su palabra y olvidarse por completo de nuestros pecados a través, hermanos, del sacrificio de Cristo. Cuando Jesús resucita, hermanos, queda avalado, hermanos,
todo este pacto. Queda avalado esta obra. Somos santificados y con una sola ofrenda Cristo quitó todo el pecado. ¿Dónde está avalado? En que Jesús resucitó. Porque Él resucitó, hermanos, es la muestra de que nosotros somos libres de pecado. Somos libres de condenación. Estamos, hermanos, verdaderamente en una relación nueva y diferente para con Dios. Y para cerrar, amados hermanos, amada iglesia, por favor, vayamos a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Amén. Vamos a leer, hermanos, del versículo 11 en adelante. Se lo pongo acá, hermanos. Dice Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Vea esa promesa tan maravillosa. Le quiero anotar aquí la cita para que ya cerremos, hermanos. Romanos 8:11. Ajá. Pero vean, hermanos, hay otra cita que nos ayuda a entender esto. Ahí póngale un separadorcito a su Biblia, póngale un papelito, una tarjeta, no sé, ayude a que esa cita no se pierda. Romanos 8:11. Y avanza un poquito hacia adelante, hermanos, a la carta a los Filipenses, que también es otro versículo que hemos visto aquí. Filipenses 2, hermanos. Perdón, Filipenses 3. El versículo 21, hermanos. Aquí se lo pongo también. Filipenses 3:21. Dice, hermanos, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Vea eso por favor. Mientras que Romanos 8 nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Ok. Filipenses dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que así como Jesús resucitó, que así como Jesús fue glorificado, tú y yo, hermanos, vamos a ser resucitados y vamos a ser glorificados. El Espíritu de Dios que levantó, hermanos, a Jesús de entre los muertos, también nos levantará a nosotros. El poder de la resurrección, hermanos, es vida. El poder de la resurrección, hermanos, es vida. Mientras estábamos muertos en delitos y pecados, cuando Jesús nos trajo al Evangelio, por su gracia, recibimos vida.
Nuestro espíritu fue conectado a Él. Cuando nosotros partamos de este mundo, hermanos, ¿qué va a pasar? El Espíritu de Dios irá y nos levantará. Recibiremos también vida. Pero ahora nuestro cuerpo será transformado para estar en la presencia del Señor. Porque Jesús resucitó, hermanos, esta obra es real. Porque Jesús se levantó de entre los muertos, esto es posible para nosotros, hermanos. Y yo le invito a creer, hermanos. Mientras para el mundo es una fecha, hermanos, que dura una semana y los siguientes días se les olvida. Y no hay un cambio verdadero en sus vidas y no hay nada, hermanos, que les lleve a acercarse a Dios. Para nosotros, hermanos, el que Jesús haya resucitado lo es todo. Lo es todo, porque si Jesús no resucita, hermanos, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cada uno tendría que pagar con su propia vida por el perdón de su pecado. Pero ya para qué, si vas a morir. Pero porque Jesús resucitó, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, a ti y a mí nos da libertad. A ti y a mí nos da perdón. A ti y a mí nos santifica. A ti y a mí nos pone en paz con Dios. A ti y a mí nos da una vida nueva. Hermanos, porque Jesús resucitó, hermanos, es que somos cristianos. Amén. Es que somos hijos de Dios. Porque Jesús resucitó nos ha dado una esperanza, hermanos, para la vida eterna. Hermanos, este es el punto. Si en esta vida Jesús no hubiera resucitado, hermanos, de verdad no hay sentido para nada. Porque quiere decir que cada quien puede vivir lo que quiera y al término no hay nada. Solo un vacío. Nada. Y entonces podrías hacer lo que quisieras porque no habría consecuencias de nada. Ni habría tampoco una recompensa de nada. Pero Jesús resucitó, hermanos, para enseñarnos que hay vida más allá de la muerte. Amén. Para enseñarnos, hermanos, que verdaderamente este plano terrenal, hermanos, solo es la puerta de algo más grande. ¿Sí me entienden? Amén. Si tú y yo vivimos una vida de agrado a Dios, hay una corona de justicia para nosotros. Hay una vida eterna. Hay una resurrección para ti y para mí. Pero si tú y yo rechazamos el Evangelio, también hay un pago, hermanos. Hay una condenación eterna, lejos para siempre de la presencia de Dios. Pero, hermanos, Dios nos llamó a tener vida. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando Él, hermanos, le empezó a anunciar a sus discípulos que iba a morir, dijo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús sabía, hermanos, que lo iban a matar y se entregó voluntariamente, pero fue resucitado, hermanos. Con la esperanza, hermanos, que tú y yo, hermanos, que tú y yo pudiéramos conocerle. Y con esto cierro, amados hermanos. Les voy a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17. Jesús estaba orando por sus discípulos y Jesús estaba orando por ti y por mí. Dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Miren, desde el 1 vamos a leer para que tengamos el contexto. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo
antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he glorificado y he sido glorificado en ellos. Ya no están en el mundo. Dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén, hermanos. El Señor, hermanos, fue a la cruz voluntariamente, poniendo su vida para que tú y yo le conociéramos, para que tú y yo viniéramos a vida eterna. Tiene poder para levantarnos, tiene poder para guardarnos. Fuimos escogidos para que le conociéramos y estuviéramos, hermanos, destinados a recibir esa misericordia, destinados, hermanos, a probar, hermanos, el perdón, destinados a probar su gracia, y que entonces, hermanos, por la obra de Cristo, tú y yo fuéramos libertados de toda prisión, de toda esclavitud espiritual, de toda condena por el pecado. El poder de la resurrección es, hermanos, lo que le da sentido a toda la obra de Cristo. Si Cristo no resucitara, en vano creemos. Pero Cristo ha resucitado y nos ha dado, hermanos, una vida diferente, una vida nueva. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Nos has dado tu amor, Señor, al enviar a Cristo a morir por nosotros en esa cruz. Cuando éramos débiles y pecadores y estábamos lejos de ti, Señor, tú trajiste, Señor, tu misericordia a nuestras vidas. Permite, Padre, que hoy estemos delante de ti y podamos confiar, Señor, en la obra de la resurrección. Padre, has aceptado la ofrenda que Cristo hizo con su cuerpo, con su sangre en la cruz del Calvario. Él exclamó que ha sido consumado todo, porque verdaderamente Él vivió una vida de agrado a ti, una vida de obediencia, una vida de inocencia, una vida de santidad, para que esa sangre fuera pura, fuera limpia y pudiera pagar por el pecado de cada uno de nosotros. No pecó, no hubo engaño en su boca, no hubo mentira, se comportó, Señor, como es digno de tu Hijo, para que nosotros pudiéramos estar en una vida diferente, para que Él, al recibir encima suyo nuestros pecados, nosotros pudiéramos recibir su vida que nos pone en paz contigo. Señor, te agradecemos por la resurrección. Te agradecemos, Padre, porque aceptaste esta ofrenda y nuestro pecado fue quitado y tu enojo, tu ira han sido quitadas, Señor. Ya no estamos más en enemistad contigo. Fuimos reconciliados por la sangre de Cristo. Padre, fuimos santificados. Nos has dado vida eterna, Señor. Permítenos explorar tu palabra, aprendiendo más de ti, Señor, y que nuestras vidas sean llenas de tu Espíritu, Señor, para que podamos reflejar la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Oramos, Señor, que tú traigas la llenura de tu Espíritu, que tú derrames tu presencia día con día sobre tu amada iglesia, que podamos, Señor, voltear siempre a ti y que seas tú nuestro tesoro, el centro de nuestras vidas, que no haya nada que nos separe de tu amor, que no haya ídolos, que no haya vicios, que no haya pecado que nos alejen de ti, sino que podamos vivir a ti en una vida digna de tu llamado, una vida en santidad, una vida bajo tus palabras, tus estatutos. Señor, que en el nombre de Jesús
El poder de la resurrección nos dé la esperanza de que un día seremos levantados para estar contigo por la eternidad. Obra, Señor, para que no pase esta fecha, Señor, como un aviso más, un recordatorio, algo religioso incluso. No, Señor, permite que siempre esté en nuestros corazones como la obra que tú has aprobado, que tú has aceptado, Señor. Que el poder de la resurrección, Señor, traiga a nuestra mente y a nuestro corazón amor por ti, amor y deseo por tu presencia. Señor, que nuestra voluntad se rinda a tus pies. Sé tú el Señor de nuestras vidas. Sé tú el dueño de nuestros corazones. Padre, oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.